Hablamos del Mar Menor, de la crisis ambiental de la laguna, que desde el año 2016 está trayendo que distintos colectivos científicos o grupos políticos pues hayan creado un mantra que se mantiene hasta la actualidad. No es otro que establecer como verdad absoluta que el nitrato de la agricultura intensiva es el responsable del estado ambiental de la laguna y también de los distintos episodios de mortandad. Hablamos con agroingenieros por el Mar Menor. Como siempre, saludamos muy amablemente a Pedro Fernández. Gracias por atendernos, Pedro, muy buenas. Hola, Javier, buenos días a ti y a tus oyentes. Muchas gracias por tu tiempo. El Mar Menor nunca miente, ¿verdad? Hombre, una cosa es lo que interpretemos los humanos, que creemos que conocemos todos los factores y todas las realidades, y la naturaleza, y concretamente este Mar Menor, él nunca miente. Lo único es que nosotros como humanos, en función de nuestros intereses, cada uno lo interpreta de una manera. Primera cuestión. Se producen entradas de nitratos de la cuenca vertiente al Mar Menor. Eso es verdadero, pero no una verdad absoluta. Vamos a ver, eso es innegable. Es decir, que cuando alguien, a través de la Rambla del Albujón o a través de esa interconexión del acuífero cuaternario con el Mar Menor, se producen entradas sí o sí de nitrato al Mar Menor. Es decir, que nosotros como agroingenieros nunca hemos negado esa obviedad, porque no se trata de ciencia, eso es sentido común y obviedad porque lo medimos directamente. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿La clave cuál es? El origen. El origen. Bueno, el tema del origen es muy contundente y lo dice la bibliografía. Cualquier cosa que no sea estos factores que te voy a enumerar ahora mismo es directamente faltar a la verdad. El nitrato puede prevenir de la agricultura, como no puede ser de otra manera, de la agricultura que llaman intensiva, de regadío o de secano. Puede venir de la ganadería, puede venir de las aguas residuales, y confirmo, datos de Confederación, no de agroingenieros, existen depuradoras en la cuenca ribereña del Mar Menor que vierten más de 150 miligramos de nitrato por litro de agua vertida. El nitrato de la mineralización del carbono orgánico que existe en el fondo del Mar Menor, que igualmente genera nitrato, y de la deposición atmosférica, que es de la lluvia que está en la atmósfera. Por lo tanto, esas son todas las posibilidades fuentes del nitrato presente en el Mar Menor. Que hay entrada de nitratos es evidente, eso es verdadero, pero lo que sí consideran agroingenieros por el Mar Menor que es absolutamente falso es que el Mar Menor contenga muchos nitratos. Bueno, animo al órgano competente en la calidad de las aguas del Mar Menor que haga público de nuevo los últimos datos de nitrato en la columna de agua. Lo animo. Es decir, que nuestros datos medimos de hace menos de un mes, menos de un micromol por litro de agua. Para tus oyentes, el Ministerio establece para el Mar Menor concretamente que es un nivel bueno de 6,45, un ejemplo médico que lo va a entender cualquiera. Es decir, uno tiene diabetes cuando en ayunas tiene por encima de 110 de azúcar. Pues ahora mismo es como si un paciente tuviera 15 de azúcar. El diagnóstico es diabético, por Dios y por la Virgen. ¿Va a ser con un nivel de 15 de azúcar? No. Entonces los niveles de nitrato, que lo hagan público. Y además, de los que hablan permanentemente del Mar Menor y que publican en revistas científicas, revisados por pares, de la Universidad de Murcia, del Instituto Oceanográfico, confirman que el nivel de nitrato está en la mayor parte de los casos por debajo de 1. Y de casi 9 puntos de 10 no contiene nada de nitrato, Javier. Claro, de la misma forma que hay que desmontar que el origen del nitrato sea de la agricultura intensiva, de la misma forma o de forma paralela también hay que desmontar ese mantra también que viene a decir que las aguas residuales vertidas a la laguna pues prácticamente no afectan significativamente al estado ambiental. Bueno, es un factor clave en el estado ambiental y de hecho desde que se ha puesto el foco en ese tema se están haciendo grandes esfuerzos para que no se produzcan esos vertidos fortuitos, accidentales o reales, y por lo tanto el gran beneficiado de todo esto es el Mar Menor. Datos de la propia Consejería de Agricultura confirman que los niveles de transparencia en el Mar Menor son los más altos de la serie histórica. Por lo tanto, el que no entre ni un litro de agua residual al Mar Menor no será beneficio de agroingenieros, no será beneficio de nadie en particular, es del Mar Menor en general. Claro, muchos oyentes que nos estén escuchando se estarán preguntando, bueno, entonces, esos episodios de muerte de peces y otras especies marinas que hemos tenido recientemente, ¿a qué factor se debieron? ¿Por qué no hacen públicos los resultados de las necrosias de los peces?
en un contexto del año 2023 de transparencia. ¿Por qué no lo hacen? Porque todos los datos confirmarían, sin ningún tipo de dudas, que los peces no se mueren por el nitrato. Con menos de 1, con menos de 15 de azúcar serías diabético, evidentemente no. Los peces se mueren por falta de oxígeno en la columna de agua, y aquellas especies que tienen menor movilidad, evidentemente se mueren. Los distintos casos de las mortandades han sido probablemente diferentes, como han confirmado los que saben del Mar Menor, pero lo que tengo ningún tipo de duda es que no se ha muerto ni un solo pez, ni una sola especie marina en el Mar Menor por el tema del nitrato. En este sentido, Pedro, creo que habéis hecho una comparativa concretamente con el río Tajo, aguas abajo de Toledo. Sí, bueno, el río Tajo, aguas abajo de Toledo, que lleva acumuladas los vertidos de aguas residuales de las ciudades de Madrid y de Toledo. Aguas abajo, en el centro del cauce, el contenido en nitratos es 550 veces más altos que el Mar Menor, de los cuales los propios científicos de Castilla-La Mancha y de Madrid confirman que el 99%, no el 1%, el 99% del nitrato presente en el río Tajo, aguas abajo de Toledo, procede de las aguas residuales. Bueno, terminamos como empezamos, Pedro. El Mar Menor nunca miente, y lo que sí estáis convencidos desde Agroingenieros por el Mar Menor es que esta máquina de la verdad sobre el diagnóstico de la laguna, pues más pronto que tarde o con el tiempo va a acabar poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Eso es lo que confiamos, por el interés de estas personas, de muchas personas que viven del Mar Menor, con su alquiler de casas, con alquiler de motoacuáticas, con un pequeño restaurante. Es decir, lo que no podemos pretender es que cada sector o cada actividad que lo premia, el sol sale solo para ello. Esto afecta a mucha gente, especialmente al Mar Menor, pero a mucha gente pequeña que viven directamente del Mar Menor. Por lo tanto, entre todos, hagamos todo lo que esté en cada uno de nuestra mano, de la responsabilidad, no culpa, es responsabilidad, para que el Mar Menor y las actividades circundantes puedan vivir, como no puede ser de otra manera, lo mejor posible. Pues así hemos resumido este reciente artículo titulado El Mar Menor y la máquina de la verdad, poniendo un poquito más de luz sobre el estado actual de la laguna. Lo hemos hecho con Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. Pedro, de nuevo, gracias por estar aquí en COPE. Buenos días. Gracias a ti.